bien las embarazadas estamos acostumbradas a que los vemos los ginecólogos y las ginecólogas dentro de nuestra consulta de manera rutinaria, sí nos gustaría que siempre que hablamos de estos temas de embarazo en adolescente, tal vez como tal el control prenatal no lo van a llevar las diferentes especialidades, pero sí queremos que todas las especialidades que se dedican a ver adolescentes, desde pediatría, psicología, ginecólogos, obviamente todas las demás especialidades, entre ellas medicina interna, trauma, ortopedia, todas estas que en algún momento ven adolescentes, pues tomemos conciencia de que este es un problema de salud pública. Este problema de salud pública nos lleva a ser el primer lugar de la OCDE en embarazos adolescentes, nos lleva a tener un problema en nuestra población de que 1 de cada 5 embarazos, es decir, el 20%, es en población adolescente. Entonces, también cuando hablamos de embarazo en adolescentes, no nada más se trata de hablar de todas las comorbilidades y todos los riesgos que conlleva este embarazo, sino también tratar de hablar de la prevención. Y ahí es donde necesitamos de las diferentes especialidades. Si bien en el año 2015 salió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y posteriormente en agosto del 2015 sale la norma oficial mexicana 047 para la atención del grupo de edad de 10 a 19 años, donde justamente habla de todos estos temas involucrados también de la salud sexual y reproductiva del adolescente, abriéndonos las puertas en el aspecto jurídico y en el marco legal para que nosotros podamos brindar la atención a estas adolescentes de una manera libre, sin que tengamos el prejuicio y la ignorancia de creer que no podemos hablarle de estos temas a los adolescentes si no están presentes sus padres, un tutor o un mayor de edad. El adolescente puede acudir de manera libre, de manera sola, para recibir esta información sin la necesidad del consentimiento de sus padres. Entonces, estas herramientas que se están poniendo desde el punto de vista legal y de las que vamos a hablar nosotros en el punto de vista médico, pues nos llevan a saber que esta atención la tenemos que empezar a brindar y que tenemos que realizar intervenciones para poder prevenir y disminuir esta incidencia del embarazo en adolescentes. Entonces, como objetivos nos hemos trazado que vamos a establecer algunos criterios que brinden una atención integral en materia de salud sexual y reproductiva de la población adolescente. Vamos a proponer el manejo integral del embarazo en adolescente para disminuir la morbimortalidad en este grupo de edad. Vamos a identificar las principales patologías ginecológicas que complican y obstétricas que complican este embarazo y disminuir el impacto de la salud sexual y reproductiva de la adolescente identificando estas patologías. Disminuir la prevalencia de embarazo adolescente, que eso es una de las principales causas, como estamos mencionando, de morbimortalidad en la población adolescente de causas obstétricas. Entonces, entrando ya en el contexto de que la niña de hoy es la mujer del mañana y que los conocimientos, las ideas y la energía de las niñas son cruciales para el pleno logro de los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. Para que una niña desarrolle plenamente sus potencialidades, es preciso que crezca en un medio propicio donde se satisfagan sus necesidades espirituales, intelectuales y materiales de supervivencia, protección y desarrollo, y se salvaguarden sus derechos en condiciones de igualdad. Entonces, todos estamos de acuerdo de que una niña que se embaraza va a ser víctima de una serie de circunstancias que la van a provocar, ya sea a víctima de bullying, a perpetuar situaciones de pobreza, dado que una vez que una niña se embaraza, lo más probable es que abandone la escuela. Si nosotros nos ponemos a comparar la situación de una adolescente embarazada y una no embarazada, estamos hablando que hay una diferencia de casi el 60% de diferencia entre un grupo de 15 años que acude a la escuela y aquellas que no acuden a la escuela o que lo han abandonado por causa de un embarazo. Aproximadamente el 80%, del 75 al 80% de los 15 a los 17 años van a la escuela, y una vez que se embarazan aproximadamente disminuye un 60%, y estamos hablando que solamente de un 15 al 20% son las que acuden. Entonces, al tener una menor preparación, va a ser un adolescente que va a entrar a empleos mal pagados, que van a perpetuar estas situaciones de pobreza, y que muchas veces también tenemos que estarnos peleando con este embarazo adolescente, porque no nada más es solamente la cuestión médica, sino también tiene muchos aspectos culturales. Hay en algunas culturas o en algunas poblaciones donde el embarazo es un plan de vida, el formar una familia es un proyecto de vida
donde a diferencia de las ciudades que podríamos llamar grandes ciudades o metrópolis o del centro del país y de algunas partes del norte del país, donde lo que está haciendo la población es retrasar su embarazo por una preparación profesional, por cumplir otros proyectos de vida. Pero en algunos otros estados el embarazo sigue siendo un plan a futuro, y entonces estas adolescentes pues también buscan los embarazos a temprana edad por también cuestiones culturales y aspectos sociales de familias disfuncionales, donde lo que están buscando más bien es ya salirse de su casa, irse a vivir con su pareja, formar una familia y ya no estar dentro de este entorno familiar. Entonces, no nada más es el aspecto médico, sino también muchas otras cuestiones con las cuales tenemos que estar planteando, y por eso dentro de esta estrategia nacional, cuando salió en el año 2015, en enero, no solamente involucraba a la Secretaría de Salud, sino involucraba a diferentes secretarías de gobierno, como era principalmente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay que tener el dinero para poder formar estos programas, y si de lo que estamos hablando es que nos falta educación como población, pues la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ¿qué pasó? Sale la Secretaría de Educación Pública y dice, ¿saben qué? Pues les vamos a empezar a hablar de temas de sexualidad y de salud reproductiva a los niños en las escuelas. Y fuera de que la población mexicana estuviera de acuerdo y dijera, qué bueno que ya le van a hablar porque tenemos 30, 40 años con este problema que cada año ha ido a la alza, sale la población mexicana y lo primero que dice es, a mis hijos los educo yo. Y salen y hacen marchas donde están en contra de esta educación, y entonces eso no es un tema de hoy. Entonces, si ellos dicen que ellos educan a sus hijos, ¿qué ha pasado en los últimos 30, 40 años donde esta población adolescente cada mes es más víctima tanto de embarazo como de enfermedades de transmisión sexual? Quiere decir que no los están educando, y entonces es obligación del gobierno proveer esta educación, pero no creamos el ambiente adecuado, porque también estoy de acuerdo en que los padres podrían estar pensando, bueno, ¿y quién le va a hablar de sexualidad a mis hijos? Si los profesores difícilmente hemos visto en videos de YouTube, así videos cortos, cómo les hacen preguntas a los profesores que les enseñan a nuestros hijos en primaria, y resulta que también tienen faltas de ortografía, que no saben historia, que ya no saben realizar divisiones. Entonces ahora imagínense hablando estos profesores de temas de sexualidad sin la educación o sin los cursos para que puedan brindar esta información y transmitirla de manera adecuada. Y es aquí cuando muchas veces hablamos de que cada quien habla de acuerdo a como le fue en la feria. Entonces, si cada quien va a ponerse a hablar de temas de sexualidad con respecto a lo que yo sé, a lo que escuché, a cómo me fue, pues obviamente va a ser un sesgo impresionante. Entonces sí, en esa parte también estaría de acuerdo con los padres, de que los profesores necesitan una capacitación, de que no solamente es dar un libro y que vengan en el libro las imágenes, los textos, sino que tienen que tener la capacitación para poder transmitir toda esta información. Y entonces, hablando de números duros, como les comentaba, vean, 1 de cada 5 nacimientos en México de una mujer adolescente, ¿sí? 20 años menos de 20 años de edad. Sabemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia va desde los 10 a los 19 años. Una tercera parte de los embarazos en adolescentes no son planeados. Entonces, si bien las estadísticas nacionales nos dan este dato, cuando hablamos de embarazo no planeado, en toda la población se maneja que en México andamos del 40 al 50%, y sinceramente yo creo que esto está muy sesgado, porque tampoco es lo mismo decir, me quiero embarazar, voy con el doctor, me tomo mis estudios de rutina, veo que estoy al corriente de mi papá Nicolau, que si tengo alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, me cambien mi medicamento, me disminuyan las dosis para que entonces yo ya empiece a tomar mi ácido fólico, 3 meses después me embarace y desde que tengo el retraso acuda con el control prenatal. Eso es un embarazo planeado. No es lo mismo aquellas parejas que dicen, bueno, pues no lo teníamos planeado, pero ya estábamos casados, lo planeábamos como para dentro de 3 meses y pues ya se dio, no hay ningún problema. Ese no es un embarazo planeado. O sea, se dieron las circunstancias y no estoy en desacuerdo con que siga el embarazo o que lo quiera yo interrumpir o X circunstancia, pero eso no es un embarazo planeado. Tan es así que cuando hablamos de embarazo no planeado en las adolescentes que llegan con nosotros embarazadas al Instituto Nacional de Perinatología, a diferencia de lo que dice aquí, que es la tercera parte, nosotros el 96% de las adolescentes nos dice
No, no lo tenía planeado. Pues la realidad es que siguen sin desearlo también. O sea, no es que yo diga, ay, sí, ya quiero estar embarazada o deseo seguir con el embarazo. La realidad es que ya lo aceptan, porque muchas de ellas ya se encuentran fuera. Sabemos que en México, en la Ciudad de México, tenemos la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 12, y estas adolescentes, en el sentido de que, bueno, primero viene el retraso, como normalmente por parte de la inmadurez del sistema reproductivo de un adolescente, las menstruaciones desde el principio no son regulares. Entonces, si menstruan de manera irregular y de repente tienen relaciones y no le ha bajado, pues lo que menos piensan es que están embarazadas. Posteriormente vienen algunas molestias, náusea, vómito, me siento cansada, se hacen una prueba de embarazo, sale positiva. ¿Qué hago? Le aviso al novio, me escondo, no quiero que lo noten, de repente ya se me nota la pancita y se dan cuenta los papás. ¿Y para cuándo es esto? Pues ya mucho más de las 12 semanas de embarazo. Y entonces obviamente no les queda la opción de la interrupción del embarazo, porque ya no es legal. Entonces deben de seguir con su embarazo, y entonces lo primero es, me enojo con mi papá, me quiere correr de la casa, me voy a vivir unos días con mi abuela, después ya mi mamá como que habla con mi papá, se tranquilizan las cosas, a ver, vente, ahora sí vamos a llevarte al doctor. Y resulta que terminan acudiendo con nosotros ya muy adelantado el segundo trimestre, alrededor del 24 semanas de embarazo, donde muchas de las intervenciones médicas que podemos llevar a cabo para prevenir la morbilidad que se da en esta población ya pasaron las semanas. O sea, sí, a las 22, 23 todavía puedo ver que el bebé venga bien, que el bebé vaya creciendo bien, pero las intervenciones para, por ejemplo, poder disminuir el riesgo de preeclampsia, para poder llevar un tamizaje adecuado para parto pretérmino, para poder hacer cultivos que nos hablen de infecciones vaginales, infecciones urinarias, pues probablemente si ya las tiene desde hace tiempo, porque lo primero que pasa también es, pues ya no vas a ver al novio, dónde está aquel, se esconde, entonces ya no tienen actividad sexual, que quiere decir que estas infecciones a las cuales salen positivas no las adquirieron recientemente, muy probablemente las tienen desde que inició el embarazo, y la repercusión que tienen estas a nivel de inflamatorio, a nivel de cervical, a nivel vaginal, a nivel de la placenta, puede ya haberse desencadenado y de esta manera poder ocasionar un parto pretérmino, por ejemplo. Existe una alza sostenida de 137 a 142 de funciones maternas adolescentes entre 2010 y 2014. Entonces, como pueden ver, si bien en la demás población ya dan al alza las causas no directas de muerte obstétrica, como son por ejemplo cardiopatías, endocrinopatías, en la población adolescente se siguen muriendo, y a la alza se han muerto más adolescentes de lo que morían antes por causas de tipo obstétrico. Y estamos hablando hemorragia, estamos hablando preeclampsia, estamos hablando infecciones puerperales, ¿no? Entonces, el 70% de las muertes maternas adolescentes se presentó bajo atención médica. ¿Qué es esta? También tenemos la creencia, no, bueno, es que se mueren las que están en el cerro, las que no las ven el doctor, las que obviamente pues estaban viendo allá la comadrona o la partera y obviamente por eso falleció. Y no es así. La gran mayoría sí puede llegar complicada a las instituciones de salud. ¿Por qué? Por esta situación de que viven en situaciones de pobreza, en poblaciones marginadas, donde difícilmente tienen acceso a hospitales de segundo nivel, pero en algún momento las vio un médico. ¿Y qué quiere decir? Que no logramos identificar realmente todos los riesgos a los cuales están sujetos esta población. Entonces, hablando más de números, de acuerdo a la encuesta intercensal de población la población en el país, en el año 2015 era de alrededor de 120 millones de personas. De estos 120 millones de personas, aproximadamente 40 millones están en etapa de la niñez o la adolescencia. Y de este grupo, un poquito más de la mitad son adolescentes, son mujeres. De este total, casi 20 millones, el 34% son adolescentes de 12 a 17 años. ¿Y para qué nos sirven todos estos datos? Vean, de la población total de México, 16.2% corresponde a niñas y adolescentes, ¿sí? Y 20 entidades federativas tienen un porcentaje de niñas y adolescentes mayor al promedio nacional. Y destacan Chiapas, Guerrero, Aguascalientes y Oaxaca, ¿sí? Junto con Puebla y Durango. Y vean aquí cómo la tasa aproximadamente de adolescentes ya estamos alrededor de 16.3, y todos los estados que tienen una población mayor, ¿no? Y hablando de la Ciudad de México, pues no alcanza a salir aquí en la diapositiva, pero somos el que tiene la tasa, el porcentaje más bajo, con alrededor el 11.3%.
En 2014, la ENAID muestra que de las 3.234.860 adolescentes de 15 a 17 años, 98% declararon conocer algún método anticonceptivo. Y la pregunta es, ¿y por qué no los usan? No es lo mismo conocer y he escuchado y me han hablado a que realmente yo vaya con el doctor y me diga, mira, estas son las pastillas, la tienes que tomar una diaria, a la misma hora, si se te olvida una, te tomas 2 el día siguiente, la que se te olvidó más la que te toca. Si no tienes o si utilizas el parche, qué hacer si se desprende, si utilizas el anillo, qué hacer si se te sale, cómo te aplicas la inyección, que es intramuscular, en la pompa profunda, a los 30 días te aplicas la nueva, independientemente de si viene tu menstruación. O sea, esa información no la reciben los adolescentes, porque me gustaría también saber de aquí del auditorio o de los que nos están viendo a través de internet, cuando utilizaron su primer método anticonceptivo, si realmente fueron con el doctor. La mayoría de las ocasiones es, pues me lo recomendó mi prima, mi tía, mi hermana, mi abuela, me dijo que con este le había ido bien, yo también lo uso, o voy a la farmacia y digo, vengo por un método anticonceptivo y quiero usar pastillas. ¿Y cuál les va a dar el farmacéutico? Probablemente o el más caro, o el que ya se le va a caducar, o el que tiene convenio con el laboratorio y le pasa ahí una lana para que salga su producto, y obviamente no están recibiendo la información de efectos secundarios, efectos adversos, y por eso tantos mitos que hay alrededor de la anticoncepción. Para nadie es sorpresa que en cualquier revista vemos y que con los anticonceptivos lo primero que dice es que te vas a trombosar, por ejemplo. Es causa de trombosis el tomar anticonceptivos, o resulta que vemos y mueren 2 mujeres por utilizar el anillo vaginal a causa de trombosis. Y la pregunta es, estas 2 mujeres que fallecieron fueron con un médico, el médico les recomendó que utilizaran el anillo, y para hablar del riesgo de trombosis tendríamos que hablar de otros tipos de entidades, y tan sencillo como es, si yo me embarazo, mi riesgo de trombosis aumenta 3 o 4 veces. Si yo estoy en la etapa del puerperio, mi riesgo aumenta de 10 a 40 veces. Si yo tomo anticonceptivos, el riesgo es 2 veces más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me tromboso tomando anticonceptivos, tengo el riesgo de triple de haberme trombosado si me embarazo. Y el riesgo de aproximadamente 90 a 120 veces más en la etapa del puerperio, es decir, una vez que nació mi bebé. Entonces, estos son los tipos de riesgos de los que no me hablan, ¿no? Y nada más nos sacan el número así de que, pues si somos estrictos, pues sí, el tomar anticonceptivos me aumenta el riesgo al doble de trombosis, pero si tengo a mi bebé y no me cuido los primeros 40 días, mi riesgo se puede ir hasta 100 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Que también del total de estas mujeres de las que hablamos de los 3 millones, 17.4 ya ha iniciado su vida sexual, y de este universo el 46.1%, o sea casi la mitad, no usaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Entonces, ¿qué significa esto? Que 1 de cada 2 adolescentes que iniciaron la vida sexual estuvo en riesgo de haber tenido un problema de salud como una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo, y en la gran mayoría de las ocasiones, pues obviamente no planeado. Y entonces aquí vemos el porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años que no usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Y vean cómo en algunos estados se van hasta el 80%. O sea, 8 de cada 10 mujeres que inician su vida sexual en Chiapas, adolescentes, no utilizan ningún método anticonceptivo. Y entonces la ENAID en el 2014 también nos muestra que durante la primera relación sexual, 1 de cada 2 pacientes que no usó un método anticonceptivo no lo usó porque no planeó o no creyó quedar embarazada. Porque también es cierto que muchas veces no es que vamos a tener relaciones mañana, nos vemos a las 8 y ya quedamos. No, la gran mayoría es, como te dicen, sucedió. No lo planeábamos y sucedió. ¿Y qué pasa? Vean, una tercera parte no planeaba tener las relaciones, 17% creyó que no iba a quedar embarazada en la primera relación, el 17% dice que no conocía los métodos, un 16% decía que quería embarazarse, 5% se opuso a la pareja que utilizara algún método, 4% le dio pena, 2.8% fue otra la razón, y el 2% está en desacuerdo con el uso de métodos, porque también las hay. Tenemos adolescentes que incluso ya embarazadas les preguntamos, ¿y con qué te vas a cuidar? No, pues no voy a tener relaciones. Muchas de ellas te dicen, porque obviamente ya no está la pareja con ellos, pero yo siempre les digo, pues así empezaste, todos empezamos solos
y hete aquí, ya estás embarazada. Entonces el que no tengas una pareja estable ahorita no significa que no tengas riesgo de embarazarte. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo digo de que tiene riesgo de embarazarse nuevamente? Porque vean, edad de la primera relación sexual. Si bien el Consejo Nacional de Población nos dice que alrededor de los 15 años con 6 meses, en la clínica de adolescencia del instituto, 14 años con 6 meses. Recibieron información sobre sexualidad el 90% en la escuela. La información sobre sexualidad fue buena, la consideró el 70% que sí. La primera relación sexual fue en su casa o de la pareja, el 72%. Entonces, para que vean, también es cierto de que la casa sola, la niña sola, pues obviamente existe el riesgo de que haya embarazo. Y esta que es la más importante, yo creo, de la diapositiva. La primera relación sexual fue agradable o muy agradable, más del 85%. Entonces, aquel mito de que la primera relación fue horrible, no me gustó, no quiero volver a saber nada de eso, es una mentira. Entonces, si el 87% de las adolescentes encuestadas nos dijeron que la relación sexual, la primera, fue agradable o muy agradable, ¿quién va a dejar de hacer algo que le gusta? ¿Por qué no utilizaste ningún método de planificación familiar? Descuido, miedo, casi el 40%, y pensaba que no saldría embarazada 1 de cada 4. Y vean también aquel mito de que no, bueno, es que fue la prueba de amor. No es cierto, ya eso de la prueba de amor tampoco, el 73% de las adolescentes nos dicen que fue por deseo o por curiosidad. En el 2014, en el país ocurren 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. Un incremento en relación a la estimación de 70 nacimientos en este mismo grupo en el año 2009. Y de las adolescentes de 15 a 17 años, 308,000, casi el 10%, han estado embarazadas alguna vez. De ellas, el 10% manifestaron haber tenido también algún aborto. Y de las adolescentes embarazadas al momento de la entrevista, 103,000, o sea, 48.4%, afirmaron desear el embarazo. Obviamente no dijeron si ya, ¿no? Obviamente, ¿tú deseas embarazarte? Pues sí, pero no están diciendo si a 6 meses, si a 1 año, a 10 años. Entonces, como un proyecto de vida también, pues es el ser mamás. El embarazo precoz limita las posibilidades de desarrollo de la mujer por las responsabilidades que le significan la maternidad. Y si ya no les da miedo porque te puedes morir, porque te puedes dar una hemorragia, porque te puede dar preeclampsia y puedes quedar hipertensa, pues entonces también hay que llegarles por el lado de que ya no vas a poder ir a fiestas, ya no vas a poder ir al cine, ya no vas a poder salir con tus amigos. ¿Por qué? Pues porque ahora tienes que cuidar un hijo. Entonces, situaciones que truncan su estilo de vida también podría ser una manera en cómo llegarles y cómo tener impacto. Del total de mujeres de 15 a 17 años, el 74% asiste a la escuela, que era los que les comentaba al principio de la plática. Mientras que de las 103,000 adolescentes que declararon estar embarazadas al momento de la entrevista, solo el 13.5% asiste. Como les comenté, vean, es casi un 60% de diferencia entre las que van a la escuela y las que no, a causa de un embarazo. Y les sorprendería saber que muchas de las causas no es culpa de ellas, sino es culpa de las mismas instituciones, de las mismas autoridades de las escuelas, que les dicen que ya no vayan a la escuela porque son un mal ejemplo para sus compañeros, porque están embarazadas. Y a mí me gustaría verlo de la manera diferente, no utilizarla como un objeto al adolescente, decir, mira, vete, anda paseándote por los salones para que vean lo que pasa por si tienes una infección de transmisión sexual, pero o si tienes un embarazo. Pero sí sería un impacto ver constantemente a tu compañera diario, estarla viendo todas las situaciones que va pasando por estar embarazada, y que a lo mejor tú, por el miedo de no caer en esa situación, tomaras las manos y tomaras las riendas de todo tu autocuidado de la salud, y entonces realmente empezaras a cuidarte y acudir al ginecólogo, ¿no? Que esa es otra de las pláticas que también tenemos que ver, que es cuando debe de acudir un adolescente al ginecólogo, ¿no? ¿Cuándo? Porque siempre decimos, probablemente es cuando tenga alteraciones de la menstruación, cuando se siente una bolita en el seno, cuando tenga flujo, cuando empieza a menstruar, cuando si tiene dolor durante la menstruación le hagan un ultrasonido y le sale un quiste. Y la realidad es que no. O sea, un autocuidado de la salud y una visita rutinaria al ginecólogo puede ir tan temprano desde los 13 a los 15 años.
y no necesariamente significa por un problema ginecológico, sino puede ir para simple y sencillamente reciba toda esta información de la que estamos hablando el día de hoy, de cómo te cuidas, cómo te aseas, qué toallas utilizas, cada cuándo te cambias, cómo te revisas, tu mamá ya platicó contigo de cómo te debes de revisar tus senos. Todas estas situaciones, si nosotros las empezamos a llevar desde edades tempranas, muy probablemente vamos a tener un impacto para toda la vida de esta mujer, para que cuando ella llegue a los 40 años ya sepa que debe de empezarse a hacer su mastografía, que de preferencia no debe de fumar, que si tiene riesgos de osteoporosis, que es mentira eso de que a los 40 años todas se hacen intolerantes a la leche y entonces ya no pueden consumir nada de calcio. Entonces todas estas circunstancias que vemos ya tratar de educar a alguien que ya tiene 40, 45, 50 años, de que tienes que comer bien, no consumas drogas, no tienes que venir al médico, tienes que venir a hacerte tu Papá Nicolau cada año, a hacerte tu mastografía, ya es muy complicado, a diferencia de si agarramos a una niña de 13, 14 años y les empezamos a explicar. Muchas veces cuando estamos realizando estas exploraciones por primera vez y le estamos enseñando al adolescente, ¿quiénes creen que están más atentas? Las mamás. Porque a las mamás tampoco nadie les enseñó a revisarse y entonces están viendo cómo revisamos a su hija, cómo le explicamos, cómo debe de realizarlo, en qué días, porque no nada más, ay sí, yo me reviso, ¿y cada cuándo lo haces? No, pues diario, o cada vez que me baño. Yo te digo, bueno, supongo que te bañas diario. Sí, y entonces te revisas diario. No, pues que sí, y obviamente ese no es lo ideal. Los senos sufren cambios dependiendo del día del ciclo y del patrón menstrual que tenga cada mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pues nunca aprenden a conocerse realmente. Un día tengo un quiste, un día me duelen, otro día no. Y entonces ya no sé si eso es normal. Entonces, obviamente toda esta plática también la tenemos que llevar y eso realizamos en una primera consulta cuando acuden con nosotros al ginecólogo. Un concepto que me gustaría decir que, bueno, soy el autor de esta situación, pues es que son las 5 I's de los adolescentes. Y dice uno, ¿y por qué se embarazan nuestras adolescentes? Pues yo considero que es porque se creen infalibles. Esto es de que no me va a fallar, ¿sí? Yo estoy utilizando un método anticonceptivo y utilizo el ritmo y yo sé que no me va a fallar. O yo estoy utilizando el coito interrumpido y aquí es donde es, bueno, ¿y cómo llevas el coito interrumpido? Y la realidad es que, bueno, pues a veces no se alcanza a salir y entonces eso no es un coito interrumpido, ¿no? Siempre les digo que realmente a lo mejor el único coito interrumpido que hay es cuando estás teniendo actividad sexual y de repente, ¿no? Tocan a la puerta y entonces ahora sí quítate rápido. Eso realmente es un coito interrumpido. Pero ellos no saben ni siquiera si realmente tienen, si en esas eyaculaciones prematuras o incluso en esa secreción eyaculatoria cuando es para lubricación, hay espermatozoides que pueden ocurrir y que pueden ocasionar un embarazo. Entonces, como mencionaba, pues se creen infalibles. La otra es que se creen invulnerables, ¿no? A mí no me va a pasar. Yo, ¿cómo crees? A mí no me va a pasar lo mismo que a Mariana. O sea, Mariana se embarazó porque pues ella no se cuidaba, pero yo sí me cuido con condón. Y entonces, pero realmente recibieron la capacitación para utilizar un preservativo, porque también cuando hablamos de métodos anticonceptivos, hablamos de lo que es el uso perfecto y el uso rutinario. Y el uso perfecto es aquel donde yo recibí la capacitación, la asesoría, me dijeron qué hacer si se me olvida, me dijeron todo específicamente la ruta de cómo debo de utilizar mi anticonceptivo, y entre ellos es el preservativo, que es desde que el pene esté erecto, desde la primera penetración, cuándo me lo retiro, cómo abro el empaque, ¿no? Porque muchas veces es, pues nada más tengo una mano ocupada y entonces la otra la estoy utilizando para abrir el condón y me ayudo de los dientes, y entonces ahí mientras los dientes capaz de que ya lo abrí, o traigo el preservativo en la cartera desde hace 3 años por si acaso, y entonces ese condón pues obviamente ya no tiene las condiciones adecuadas para brindarme esa protección. Entonces por eso es que hablamos, por ejemplo, en el caso del condón, pues el uso perfecto puede ir hasta el 92-95%, pero si lo uso de manera rutinaria, sin esta capacitación, pues estamos hablando que es de alrededor del 80%. Y luego cuando hablamos de efectividad de los métodos anticonceptivos y hablamos, por ejemplo, de otra cosa que también tendríamos que hablar, que es la anticoncepción de emergencia, le decimos a cualquier persona, oye, la anticoncepción de emergencia tiene una efectividad del 85%, ¿y qué creen que nos van a contestar? Pues no está tan mal, es más que un volado, ¿no? 85%. Pero si le decimos, oye, pero hay métodos anticonceptivos que te protegen el 99.95% de las ocasiones, como es un implante subdérmico, pues obviamente hay una diferencia de más del 14%. Entonces, obviamente, por ahí también podemos llegar. Se creen infértiles, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo menstrué hace como 6 meses y no me ha vuelto a bajar. Yo creo que soy infértil. Yo no me puedo embarazar. Y entonces, ahí viene también, ¿no?, la consecuencia. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas 3 primeras I's? Pues obviamente las infecciones de transmisión sexual, que les sorprendería saber que
una de cada 4 adolescentes embarazadas que vemos nosotros tiene una infección por ureaplasma. ¿Y cuál es el problema del ureaplasma? Que el ureaplasma no te da ningún tipo de sintomatología, o sea, no te da un síndrome de descarga vaginal, o sea, no es de las que tengo flujo, me da comezón, arde, huele mal. No, el ureaplasma, el síntoma que te puede dar es infertilidad. Y de repente a los 30 años es, oye, llevo 5 años con mi pareja, ya me casé y no me he podido embarazar, y hacemos exámenes de este tipo porque a nadie se le ha ocurrido y resulta que sale positivo. Entonces, dentro de este protocolo que vamos a hablar de las adolescentes, nosotros de manera rutinaria tomamos cultivo vaginal, tomamos urocultivo, tomamos cultivos de clamidia, de uraplasma, de micoplasma, y como les digo, una de cada 4 sale con infección de uraplasma. ¿Y por qué se nos ocurrió hacer uraplasma? Porque dijimos, ok, la causa es infertilidad, pero ¿por qué si ya está embarazada le tomamos ureaplasma? Porque el ureaplasma tiene un rol muy importante en ruptura prematura de membranas y coriamnionitis. Entonces resulta que es una causa de parto pretérmino, y resulta que todas las adolescentes, la población en general que tenemos en el instituto, resulta que tenemos las mismas tasas de parto pretérmino que en la población general. ¿Por qué? Porque detectamos estas infecciones a tiempo y obviamente las tratamos. ¿Sí? Entonces, este ureaplasma lo pedimos, y si nosotros involucráramos todo lo que son infecciones de vías urinarias, cultivo vaginal, que lo que más nos sale es cándida y garnerela, clamidia, micoplasma y ureaplasma, 6 de cada 10 adolescentes salen positivas a algo. Solamente 4 son las que no traen nada, pero las otras 6 sí. ¿Y por qué? Porque consideramos también que en muchas ocasiones las adolescentes le tienen más miedo a un embarazo que a una infección de transmisión sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llevan a cabo otro tipo de conductas de riesgo: sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, como prácticas rutinarias, porque no quiero embarazarme, ¿no? Obviamente quitando el sexo vaginal. Y entonces esto nos pone en contacto con otro tipo de microorganismos que no son comunes encontrarlos en el tracto genital. Todas esas estadísticas que ustedes están viendo es de población adolescente embarazada, donde vimos este tipo de cultivos positivos. Y la otra consecuencia, que es la que nos atañe el día de hoy, pues es obviamente el embarazo, ¿no? El infante. Y entonces, nosotros, de acuerdo a esta corte que tenemos en el instituto, 358 pacientes adolescentes embarazadas, en promedio de 17 años o menos, y en promedio tienen 15 años y medio aproximadamente. ¿Por qué 17 años o menos? Porque de acuerdo también a los estudios que hemos realizado en el instituto, ya nos dimos cuenta que aproximadamente las niñas de 18 a 19 años se comportan ya como una adulta joven, se comportan ya su embarazo como una población joven que no está tan susceptible de tener otro tipo de riesgos como aquellas adolescentes que se embarazan a los 16 años, ¿no? Donde vamos a ver que no nada más estamos hablando de problemas de tipo del parto pretérmino, de la hemorragia, de la anemia, de la desnutrición, del bebé con bajo peso al nacimiento, que si tienen más riesgo de cesárea, sino algo que también no hablamos mucho, y que es las pacientes adolescentes embarazadas de menos de 16 años tienen un mayor riesgo de que su bebé traiga alguna alteración estructural. Muchas veces creemos que solamente las que tienen 40 años son las que tienen riesgo de que su bebé venga mal, y no es cierto. Las adolescentes tienen 7 veces más riesgo de que su bebé tenga gastrosquisis, que la gastrosquisis es aquella patología donde el intestino no se mete dentro de la cavidad abdominal como es lo normal en todos nosotros, y queda expuesto, queda afuera de la cavidad abdominal, y entonces nacen con el intestino de fuera. Y entonces este intestino, que puede involucrar incluso también otro tipo de órganos como es estómago, vejiga, hígado, los adolescentes tienen 7 veces más riesgo de menos de 16 años, y esto obviamente requiere de un seguimiento especial y de obviamente una atención especial al momento del nacimiento, donde son patologías que mientras más temprano se detecten y todo el equipo quirúrgico, incluidos los neonatólogos, el anestesiólogo, lo sepan, pues es más rápido en donde se puede corregir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos preocupamos, no, que tenga todo para que yo pueda realizar bien la cesárea. Y nos preocupamos nada más porque tenga yo lo necesario para darle una atención a la mamá. Y el bebé, si trae algún problema, cuentan con una terapia intensiva, cuentan con un personal capacitado en la atención de que nos puede en determinado momento canalizar un bebé, intubar un bebé. Todos los que fuimos médicos sabemos que cuando los bebés vienen bien, hasta los internos los reanimábamos, ¿no? Pero cuando un bebé viene mal, es muy importante contar con un equipo. Y obviamente si el bebé ya sabemos nosotros desde la semana 20 y todo el equipo que va a entrar a esa reanimación sabe desde entonces
cómo está ese bebé y cómo ha ido su evolución, al momento del nacimiento se le puede brindar una mejor atención tanto a la mamá como al bebé, porque hay algunas patologías en el bebé, incluida la gastrosquisis, que mientras más rápido se corrijan o reciban una atención adecuada, el pronóstico fetal va a ser mucho mejor. Entonces vean, la gran mayoría de la población que vemos es de 15 a 16 años, ¿sí? Tenemos de 13, yo recuerdo, aquí no estoy involucrada, pero cuando yo era residente de tercer año tuvimos una adolescente embarazada, que más bien ni siquiera era adolescente, fue una niña de 9 años, producto de abuso sexual, ¿no? Pero para que vean lo que puede llegar a suceder también. Entonces, ¿cuáles eran las características demográficas? Vean, prácticamente el 70% es soltera, el 27% en unión libre y solamente el 9% casadas. Embarazo planeado, como les dije, 96% prácticamente no. El embarazo era deseado, cambia, ¿no? Perdón, que aquí ya no lo he cambiado, pero no es embarazo deseado, es embarazo aceptado. Prácticamente cambia el porcentaje. Primigestas, 347, el 97%. 11 segundigestas. Y vean, el inicio de vida sexual, como les mencioné, 14 años como 5 meses. Y una pareja, 287, pero vean cómo tenemos también adolescentes que han tenido 4, 5, 6 o hasta 7 parejas. Protocolizado. ¿Por qué? Porque vean las consecuencias. En el año 2011 a 2012 la mortalidad de 15 a 19 años era de 37.8 a 31.1 por cada 100.000 nacidos vivos. El riesgo es al doble en menores de 15 años, 137 defunciones en el 2010, 142 en el 2014. Como les dije, gastrosquisis, 7 veces aumentado el riesgo, parto pretérmino, más del doble, preeclampsia, más del triple, infecciones urinarias, más del doble, eclampsia, más del doble, anemia, casi el doble, complicaciones como infecciones de transmisión sexual, y ya las mencionamos algunas, prácticamente la mitad tiene algún tipo de infección, y también depresión postparto, y esto pues por todo el entorno al cual es. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos identificado que hay factores esenciales y que requieren intervenciones, y es por eso que todas estas adolescentes las ven todos estos especialistas. Es un equipo interdisciplinario. Sí multi, porque somos de diferentes especialidades, pero inter, porque en cuanto detectamos algo, tenemos todas las herramientas necesarias para nada más al lado, cruzar 2-3 metros y decir, oye, Edgar, que es nuestro doctor en psicología que está con nosotros en el instituto, fíjate que esta adolescente le identificamos hay que darle una cita, y luego se le da la cita. O tenemos la confianza y la manera de que si te encontramos algún problema en esta adolescente con respecto a la evolución de su embarazo, marcamos a los médicos fetales y oye, ¿qué crees? Salió el ultrasonido de primer nivel que ya no estaba creciendo bien el bebé. Necesitamos que nos hagan una fetometría. Perfecto, que suban, ¿no? Y otra cosa importante, todos sabemos que en las instituciones de salud hay una situación de que 10 a 15 minutos te damos para que llegues a tu cita, y si llegas tarde, te la cancelamos. Bueno, nosotros en el instituto no cancelamos ninguna adolescente que llegue tarde a su control prenatal. Si la adolescente llega media hora, 1 hora, 2 horas tarde y todavía está el personal ahí, que estamos hasta las 2:30 de la tarde, la vemos, ¿sí? Entonces, obviamente se lleva su regaño de por qué llegó tarde, pero no las cancelamos y reciben la atención. Entonces, ¿qué pasa con la dieta? Hablamos de riesgo de anemia, de bajo peso en el nacimiento de los bebés, por eso la ven nuestras licenciadas en nutrición. Hay que involucrar a la familia, saber el aspecto social que está alrededor de esta paciente, si fue corrida de casa, si vive todavía con los padres, si ya vive con los abuelos, está la pareja. Para eso nos ayudan nuestros psicólogos y trabajo social. ¿Qué estilo de vida lleva? Está llevando una buena alimentación, quién cocina en casa, porque muchas veces las intervenciones en nutrición es, pues tienes que comer más de esto. Pues sí, pero si la mamá no va con ella y no se entera, pues ¿quién cocina? Pues la mamá. Y entonces obviamente luego, ¿cuál es la creencia de que no, estás embarazada, tienes que comer por 2? ¿No? Y entonces también tenemos las adolescentes que suben de manera excesiva del peso, y entonces tenemos bebés que crecen más de lo que deben, y obviamente pues esto, un riesgo de que termine en cesárea por un producto macrosómico. Como mencionamos, el análisis del entorno, donde nos apoya trabajo social, infecciones de transmisión sexual, donde nosotros como ginecólogos obviamente debemos de tratarlas y sabemos tratarlas, pero de repente nos llegan a unos cultivos que les sorprendería darse cuenta. Resulta que nos sale un ureaplasma, y resulta que el ureaplasma y el micoplasma es resistente a clindamicina, resistente a eritro, resistente a citromicina, resistente a levofloxacino, resistente a moxifloxacino.
y de repente solamente es sensible a doxiciclina, ¿no? Una tetraciclina que está contraindicada en el embarazo. Entonces ahí es donde nos apoyamos con el infectólogo para ver qué tipo de alternativas nos quedan para los tratamientos cuando tenemos bacterias multiresistentes. El seguimiento prenatal, obviamente dada por el obstetra y el médico fetal, el tamizaje de malformaciones, por lo que comentamos, ¿sí?, del riesgo de alteraciones estructurales por medio de los médicos fetales, y obviamente les empezamos a hablar de planificación familiar. Desde la primera consulta que llega a la apertura de expediente que lo realiza nuestra enfermera perinatal Brenda, ella abre el expediente y desde ahí se le brindan 3 folletos a estas adolescentes. Uno que habla de signos y síntomas de alarma en el embarazo, otro que habla de métodos anticonceptivos y el tercero de DIU post-evento obstétrico. Entonces, ¿para qué? Para que en la segunda consulta la adolescente prácticamente ya está decidiendo qué método anticonceptivo va a llevar una vez que se resuelve el embarazo. ¿Y esto qué nos da? Todo este control. Una elaboración de historia clínica, exploración física e identificación de los factores de riesgo en la primera consulta. Tenemos el expediente electrónico, entonces ya ni siquiera es de que China, esta se me olvidó pedirle la DH. No, ya tenemos ahí dentro de nuestro expediente electrónico uno que dice adolescente embarazada. Le ponen una palomita y en automático le pide biometría, química sanguínea, el examen general de orina, la curva de tolerancia oral a la glucosa si se encuentra entre 24 y 28 semanas de embarazo, grupo IRH, urocultivo, cultivo cervicovaginal, micoplasma, ureaplasma, hepatitis B, hepatitis C, ultrasonido de primer trimestre y o estructural, dependiendo de las semanas de gestación que se encuentre. Y algo que teníamos hasta hace 3 meses y que no quiero hablar mal del gobierno, pero teníamos las pruebas rápidas de VIH y VDRL. En esa primera consulta, piquetito en el dedo y en 2 minutos teníamos el resultado de VIH y VDRL. Actualmente ya no lo tenemos, se hace de manera sanguínea, entonces tenemos el resultado 2 semanas después y ahorita tenemos desabasto de la prueba de VIH. La evaluación psicológica mediante un tamizaje, donde ellas contestan para saber si tienen un malestar psicológico. Obviamente todas las adolescentes salen con algún grado de malestar psicológico, porque obviamente no todas están contentas, y estamos hablando que el 96% su embarazo era no planeado, pues no están contentas con la situación, entonces tienen un grado de malestar, pero cuando ese malestar sale moderado a severo, son obviamente candidatas a recibir una intervención de psicología. Entonces también las ve el psicólogo, la asesoría nutricional y la entrega de los trípticos, como les comenté, de anticoncepción, datos de alarma en el embarazo y DIU post-evento obstétrico. ¿Qué pasa en la segunda consulta? Interrogatorio, exploración física, revisión de resultados del laboratorio y el ultrasonido, asesoría anticonceptiva y decisión del método. Desde ese momento firman de que ya desean el DIU, que desean un implante, y eso es importante porque gracias a esa intervención, desde la primera vez que las vemos les empezamos a hablar de anticoncepción, logramos un 90% de cobertura de métodos anticonceptivos de larga duración. O sea, estamos hablando de implante, dispositivo intrauterino de cobre de 10 años o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de 5 años y el implante que dura 3. Entonces, el 90% de nuestras adolescentes se van con ese método. Otro 4 a 5% se va con pastillas, preservativo, inyecciones trimestrales, ¿no? Obviamente de solo progestina, porque todas reciben asesoría de lactancia y la idea es que todas se vayan con alimentación al seno materno. La semana 35, obviamente la segunda consulta, nos regimos con la norma oficial mexicana de control prenatal, entonces las vamos viendo cada 4 semanas hasta la semana 32, posteriormente cada 2 semanas, 32, 34, 36 y a partir de la 37 de manera semanal. ¿Qué pasa en la semana 35? Le solicitamos biometría a tiempos de coagulación, la química sanguínea, el examen general de orina y un ultrasonido de primer nivel, ya nada más para ver si no hay ninguna alteración en los anteriores, pues solamente ya para ver crecimiento fetal, localización placentaria, cantidad de líquido amniótico y obviamente que en la consulta de la semana 37 ya podamos decidir si esa adolescente es candidata a una resolución vía vaginal. Entonces este tamizaje de las infecciones, como les comentaba, vean, VDRL, hepatitis, VIH, urocultivo, cultivo vaginal, ureaplasma, micoplasma y clamidia, que ha logrado que el 91.4% de nuestros embarazos sean recién nacidos a término. O sea que solamente estamos hablando que un poco menos del 9%
desencadenan parto pretérmino. Y les sorprendería saber que 2/3 partes de estas pacientes que terminaron en un parto pretérmino fueron pacientes de primera vez, de las que llegaron y ya traían contracciones y no pudimos hacer nada para detener este nacimiento. O 2 de ellas, de estas 358 pacientes, fue porque el bebé traía algún problema, como restricción del crecimiento intrauterino, por ejemplo. Entonces, la asesoría y consulta nutricional, ¿a qué nos lleva? Pues que la anemia, que sabemos que para que tenga un desenlace o un impacto en el embarazo, tiene que ser menor de 10 gramos por decilitro. Solamente 0.84% de las pacientes tenían anemia de menos de 10 gramos. Entre ellas, una con esferocitosis, que le realizamos una esplenectomía a las 16 semanas de gestación, una esplenectomía laparoscópica y se resolvió la anemia. Y de esas, las otras 2, su bebé tuvo una restricción del crecimiento intrauterino y la otra fue un feto sano. Entonces, tampoco tuvieron una repercusión importante sobre el embarazo. Preeclampsia, 8.3%, que la tasa de preeclampsia en la población general es del 8 al 10 en México, entonces estamos dentro de ahí. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que la elevación de peso de manera adecuada tiene un impacto favorable para que la paciente no desarrolle preeclampsia. Aquellas adolescentes que suben de peso de manera excesiva tienen un mayor riesgo, de desarrollar preeclampsia. Entonces, algo que también a nosotros nos enseñaron cuando yo era residente es que los extremos de la vida tenían más riesgo de desarrollo de preeclampsia. Entonces, que a las pacientes adolescentes eran candidatas a darles ácido acetil salicílico. ¿Para qué? Para prevenir la preeclampsia. Entonces, a todas les dábamos cuando yo era residente. Y gracias a estos estudios que hemos estado viendo, donde prácticamente lo más importante es que tenga un peso adecuado, a ningún adolescente que no salga con un factor de riesgo real, que no sea solamente la edad, como sería, por ejemplo, una alteración en el ultrasonido de primer trimestre, ahí nosotros iniciamos aspirina, que nos salga aumento de la resistencia de las arterias uterinas, que nos salgan datos que nos puedan aumentar este riesgo. Entonces ellas sí se les realiza la intervención. Y recién nacidos con bajo peso al nacer, solamente el 6%. La consejería anticonceptiva, como les comenté, 80% egresan con método anticonceptivo y el otro 10% lo adquiere en el puerperio. Y este 10% se escapa porque algunas de ellas resulta que les ponemos el DIU y lo expulsaron antes de irse, o resulta que tienen algún factor de riesgo que contraindica en ese momento el DIU, como podría ser una infección coriamniótica, ¿no? Llegaron con ruptura prematura de membranas, no se le puede poner el DIU, o a lo mejor en ese momento decidieron el Mirena y como fue en fin de semana no había quien se los colocara o no lo tenían disponible, y entonces por eso a las 6 semanas. Entonces el 97.6% de este 90% que estamos analizando pues utilizan métodos de larga duración, y el que más pues es el dispositivo intrauterino. Ahorita con la introducción del implante también en el instituto, cada vez pues utilizan más ese método. Y esto, ¿no?, que les comentaba de la estrategia, fíjense, para el año 2030 el objetivo era disminuir el embarazo al 50% de 15 a 19 años. La tasa cero de embarazo de 10 a 14 años. Esto salió en el año 2015. Y entonces en cuanto salió, lo primero que yo dije, qué raro le ven. O sea, sale en el año 2015 y el objetivo es que para el año 2030 las niñas de 10 a 14 años no se tienen que embarazar. Qué raro le ven. Pues que tenemos que hacer que no se embaracen en el año 2015 para el año 2030 las pacientes que aún no han nacido. Entonces, ¿cuál va a ser la intervención? Pues tenemos que educar a los adolescentes que están ahorita, porque ya tenemos bien identificado que un factor de riesgo para embarazo adolescente es que su madre haya sido embarazo adolescente. Y muchas veces yo les pregunto y les digo, a ver, ¿cómo estás, Daniela? No, pues bien. ¿Qué pasó? ¿Va a ser niño o niña? No, pues va a ser niña. ¿Y cómo se va a llamar? No, pues que se va a llamar Cristina. Ok, ¿y cómo le vas a hacer para que Cristina no se embarace? Porque luego les preguntas y les dices, tu abuela se embarazó a los 20, tu mamá se embarazó a los 17 y tú te embarazaste a los 15. ¿Cómo le vas a hacer para que Cristina no se embarace a los 14? Ay, no, ¿cómo creo, doctor? Pues sí, ¿no? Cada vez más jóvenes. Y dicen, no, yo sí voy a hablar con ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que necesitan es educación, lo que necesitan es saber qué es lo que está pasando. Entonces hay que educar a las madres adolescentes actuales para que eduquen a sus hijos. Y lo que siempre dicen, ¿no? Ok, a mis hijos los educo yo, pues órale, les toca. ¿Qué podemos concluir? Pues que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública,
que se requiere de un control prenatal sistematizado y protocolizado, ¿sí? Cada tipo de población y cada tipo de patología que nosotros logramos identificar tiene un protocolo y una manera de ser analizado para disminuir los riesgos. No se trata, muchas veces en los controles prenatales, llegan las pacientes, por ejemplo, de edad materna avanzada y les dices, fíjate, por tu edad puedes tener tu bebé síndrome de Down, puedes tener diabetes gestacional, te puede dar preeclampsia, esos son los 3 nada más que tienes por tu edad, ¿no? Y eso les estamos viendo a las 8 semanas de embarazo. Y resulta que llegan a la semana 38 y luego me dicen, ya ves Alejandro, yo me acuerdo de esa primera consulta, salí contigo y estaba todo espantada porque me dijiste que esto, que lo otro, y no pasó nada. Pues qué bueno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que encontramos los factores de riesgo y realizamos las intervenciones necesarias para que no se presentaran. Obviamente, de la edad no podemos hacer nada, pero si yo te digo, tienes que subir de peso de manera adecuada, empiézate a tomar tu aspirina, que salió mal, ¿sabes qué? Vamos a agregar L-arginina, que si tienes diabetes gestacional tienes que llevar una dieta y entonces tu bebé no va a ser macrosómico, no vas a tener infecciones de vías urinarias, no van a ser de manera pretérmino. Y todo eso se va dando, pues qué chiste tendría que decirte que te puede dar todo eso y que cuando llegues conmigo, oye, ¿qué razón tenías? Me dio todo. Pues entonces que decirte, no hicimos nada, ¿no? O sea, no alcanzamos a prevenir nada. Entonces, hay que modificar los resultados perinatales, brindamos información, educamos y hay que romper los paradigmas en cuanto a la población adolescente. Hay que ser diferentes. Y para esta manera de ser diferente, les comparto que ahí justamente en el Hospital Infantil Privado, de manera privada, aparte de lo que ustedes saben del Instituto Nacional de Perinatología, que es la única clínica de adolescencia a nivel institutos y a nivel de lo que es los sistemas de salud, también contamos ahí en el Hospital Infantil Privado con una clínica de adolescencia principalmente para estos temas. Porque luego los pediatras nos dicen, ¿y cómo le voy a hablar yo de anticonceptivos a Mariana si tiene 14 años y viene con su papá? ¿Cómo le voy a preguntar eso? Pues así como preguntamos nosotros a qué edad iniciaste vida sexual, cuántas parejas, o como los pediatras preguntan qué comiste ayer, de qué está hecho tu piso, si es cemento, tiene algún otro acabado. Nosotros mismos somos los que muchas veces nos ponemos barreras, ¿sí? Cuando todos éramos estudiantes de medicina, a todos nos daba pena cuando llegábamos a los ginecobstétricos preguntarlos. ¿Y qué pasó? Nos fuimos desensibilizando. Entonces hay que desensibilizarnos en este tipo de información, porque tan sencillo es decirle, le pregunto esto porque de acuerdo a la estadística nacional somos el primer lugar de embarazo adolescente de la OCDE, las niñas se embarazan alrededor de los 14 años y tenemos que preguntarle, o prefiere que de repente le dé la sorpresa y que ya va a ser abuelo, ¿sí? Entonces, ahí nos encontramos, por si no saben cómo abordar estos temas, nos los pueden enviar y con gusto nosotros atendemos a sus adolescentes. Muchas gracias.